Hola, hoy vamos a hablar sobre el libro Pan y Cerveza y sobre su autor. Comencemos. Este maravilloso libro fue escrito por Eduardo Halfon Tenenbaum, que es un destacado escritor y profesor guatemalteco. Nació el 20 de agosto de 1971 en la ciudad de Guatemala. Su obra literaria ha sido reconocida internacionalmente y él mismo ha sido seleccionado como uno de los 39 escritores latinoamericanos menores de 39 años más importantes en 2007 por el High Festival Bogotá 39. Halfon estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y posteriormente se dedicó a la enseñanza de literatura guatemalteca, donde impartió clases en la Universidad Francisco Marroquín. Su experiencia personal, marcada por su herencia judía y su migración a Estados Unidos durante su infancia, ha influido profundamente en su obra, que explora temas de identidad y memoria. La producción literaria de Halfon incluye una variedad de novelas y cuentos, entre las que se destacan El Ángel Literario en el 2004, 7 minutos de desasosiego en el 2007, El Boxeador Polaco en el 2008, Mañana Nunca Lo Hablamos en el 2011, Signor Hoffman en el 2015 y Duelo en el 2017. Sus obras han sido traducidas a múltiples idiomas, lo que refleja su impacto global. Además, a lo largo de su carrera, Halfon ha recibido varios premios literarios, en los que se incluyen el Premio Nacional de Literatura de Guatemala en el 2018, el Premio Roger Caillois y la Beca de Guggenheim. Estos galardones destacan no solo su calidad como escritor, sino también su contribución a la literatura latinoamericana. Halfon aborda en sus escritos la búsqueda de la identidad y las raíces, temas que son recurrentes debido a su experiencia migratoria y su herencia cultural. Su estilo literario se caracteriza por una mezcla de realidad y ficción, utilizando la memoria como herramienta para explorar su pasado y el contexto histórico que lo rodea. En resumen, Eduardo Halfon es un autor cuya obra refleja una profunda conexión con sus raíces culturales y una exploración constante de la identidad, consolidándolo como una figura importante en la literatura contemporánea latinoamericana. Pan y Cerveza es una novela escrita por Eduardo Halfon, publicada en 2017 por la editorial Sofos. Esta obra se presenta como una novela polifónica que explora la vida de Carlos Valenti, considerado el pintor más grande de Guatemala, y también las circunstancias trágicas de su muerte en París, donde se suicidó con 2 disparos en el pecho. La narrativa se desarrolla por medio de una serie de capítulos que combinan elementos de arte y literatura, creando un diálogo entre la vida del artista y su obra. La estructura del libro es innovadora, ya que cada capítulo comienza con una reproducción de una pintura relacionada con el título del mismo, lo que establece una conexión visual y simbólica en la narrativa. Halfon utiliza esta técnica para profundizar en los temas de identidad, memoria y la complejidad del proceso creativo, además de reflexionar sobre los ángeles y los demonios que afectan a los creadores del mismo. Halfon también escribe libros incluyendo fragmentos que abordan la relación del narrador con su padre, añadiendo una capa emocional a la historia. Este enfoque permite al lector explorar no solo la vida de Valenti, sino también las luchas internas que enfrentan muchos artistas, especialmente aquellos que se han sucumbido al suicidio. La obra destaca por su cuidadosa edición y diseño, convirtiéndola en un objeto literario atractivo que invita a la reflexión sobre el arte contemporáneo en Guatemala y más allá. Capítulo 1. Retrato de Carlos Mérida. Los personajes de este capítulo son Carlos Mérida, Carlos Valenti y los gendarmes. Durante este capítulo se interroga a Carlos Mérida por ser el principal sospechoso de la muerte de su compañero y amigo Carlos Valenti. Es interrogado por los gendarmes porque él fue quien encontró el cuerpo de su amigo. Mi mejor amigo estaba muerto y yo en un mal francés, sucio y hambriento. Tenía que defenderme de la acusación de haberlo asesinado. Durante el interrogatorio, los gendarmes le preguntaban a Carlos Mérida cómo encontró a Valenti, a lo cual él responde acostado sobre su libreta, de espaldas, las mangas de su camisa blanca arremangadas, la pierna izquierda contorsionada torpemente hacia la ventana, la boca abierta, la mirada serena y 2 redondas manchas rojas sobre el corazón.
Además le preguntaron si Valenti era por lo menos un buen pintor, a lo cual responde: Carlos Valenti, contesté, es el mejor pintor de Guatemala. Este capítulo nos deja ver el momento exacto en que fue encontrado Carlos Valenti por su amigo Carlos Mérida, luego de que éste se quitara la vida, siendo Mérida el primero en encontrarlo. Capítulo 2. El Patahueca. Los personajes de este capítulo son Rafael Yela Guntier, Carlos Mérida, Carlos Valenti y Arévalo Martínez. En este capítulo podemos ver una fiesta de despedida para los dos pintores que se iban a Francia, Carlos Valenti y Carlos Mérida. Este capítulo nos ilustra la actitud de Carlos Valenti, que como nos dice era reservada y serena. Era difícil descifrar a Valenti, por momentos era huraño y ensimismado, al rato estaba jovial y amigable. Pero eso sí, siempre educado, odiaba la vulgaridad, detestaba las sandeces, jamás tomaba, ni siquiera en su propia despedida. Además del hecho de que en este capítulo nos dicen que nunca firmaba sus obras. En este capítulo podemos analizar el aprecio que le tenían a Carlos Valenti y Carlos Mérida y la actitud que tenía Valenti. Ahora analizaremos el capítulo 5, titulado El beso. En este capítulo vemos cómo habían pasado 6 meses desde la muerte de Carlos Valenti, cuando Arévalo Martínez, desde Guatemala, decidió escribirle una carta, quien a pesar del tiempo transcurrido aún no lograba asimilar la muerte de Valenti. Como muchos otros artistas que conocieron a Valenti, Arévalo había quedado deslumbrado no solo por su prodigioso talento, sino también por su personalidad refinada y envolvente, marcada por un aire de misterio que lo hacía fascinante. Lo recuerdo así, caminando por la plaza central, esbelto, galán, trajeado siempre como un verdadero artista, con un aire de Musset. Mire por aquí, señor Arévalo Martínez, me decía mientras sentado en una banca observaba absorto a unas palomas blancas que picoteaban el suelo. Cómo me gustaba verlo absorto, cómo me gustaba la profundidad de su mirada. Pienso, bailo y escribo cantando. ¿Qué te parece de un pintor que necesita de un color y no lo encuentra cerca de él? Así también para pintar, yo necesito de mojar en tu mirada mi pincel y bajo el plumón. ¿Qué ocurriría entonces en su alma aparentemente pasiva? Me pregunto retóricamente. Asomarse a un alma humana tan abierta como un pozo es un ojo de la tierra. Es lo mismo que asomarse a Dios. Escribo y busco el tintero. Nunca podemos ver el fondo, seco, suave. Las palabras. Valenti era un poeta, un verdadero poeta del lienzo. Bueno, y en esta parte del libro logramos visualizar que Valenti no solamente era considerado como un excelente artista, sino también como una fuente de inspiración. Sin embargo, en esta parte Arévalo reflexiona sobre la muerte de Valenti, sobre cómo no se puede ver lo que hay en el interior de una persona y de cómo todos los refinamientos llevan a la muerte. Lo cual puede ser interpretado como que el perfeccionamiento o la búsqueda constante de la excelencia pueden llegar a ser agotadores. Además, los artistas que buscan un nivel elevado de refinamiento en su arte o en su vida pueden experimentar un desgaste emocional y físico, lo que lleva a una muerte prematura. Y es debido a esto que los artistas, especialmente aquellos de gran talento, a menudo enfrentan destinos trágicos. Bueno, y pasamos al capítulo número 6 titulado El Dandy. En este capítulo vemos cómo varios artistas se encuentran en un café y empiezan a conversar, sobre todo Ricardo, Diego y Mondi, que se encontraban discutiendo sobre arte, en específico sobre el cubismo y sobre el porqué de su llegada a París. ¿Sabes, Diego? Yo estoy en París por culpa de Picasso. No, no sabía. Así es, ¿azúcar? No, gracias. El año pasado yo estaba trabajando en Ámsterdam, dibujando muchos paisajes, cuando asistí a una exposición que mostraba algunos lienzos cubistas. ¿De Picasso? Sí, de Picasso. Capté la idea geometrizada del espacio abstracto, la descomposición de una figura, el concepto de que una línea siempre es infinita. ¿No vas a empezar con tu maldita teosofía, Mondi? No, Diego.
pero me impactó de tal manera que supe de inmediato que aquí en París era donde se estaban gestando los últimos avances del mundo artístico. El hombre como artista está en casa solo en París. ¿Me cita Nietzsche? Sí, Nietzsche. Entendí que el cubismo no era como habían dicho los críticos. Me dice, una mala broma. Estoy de acuerdo, Mondi. Todo lo que tiene que ver con el movimiento cubista me fascina e intriga. Bueno, y analizando este capítulo se revela cómo muchos artistas talentosos de la época llegaron a París con la intención de perfeccionar su arte, y cómo París se convertía en un refugio para todos ellos, un lugar donde se sentían verdaderamente en casa, como en el caso de Carlos Mérida y Carlos Valenti, quienes como otros artistas de su tiempo habían viajado a París para perfeccionar su arte. Sin embargo, mientras los amigos seguían inmersos en su conversación sobre arte, la atmósfera se vio abruptamente interrumpida por Carlos Mérida, que apareció gritando que Valenti se había matado. Si analizamos esta parte, podemos ver cómo el futuro de Valenti era prometedor en París, al igual que muchos otros artistas de su tiempo, como Picasso, de quien hablaban. Sin embargo, su destino como un exitoso artista, al igual que la conversación, se vio interrumpido. Capítulo 9. Patio. Los personajes de este capítulo son José Batres Montúfar, Carlos Valenti, Don Santiago, Antonio Doninelli, Valentín Bressani, Carlos González, Rodin y Miguel Ángel. En este capítulo, Don Santiago le cuenta a Valenti cómo fue su experiencia cuando él fue a Francia con el fin de perfeccionar su técnica. Y Valenti, sorprendido, le pregunta a Don Santiago si valía la pena ir a Francia. Él le respondió, sí vale la pena, sabiendo que era lo que Valenti más quería. También le cuenta cuando conoce a Rodin y le dice, respecto a Rodin, todo es grande. Le cuento, enciendo de nuevo mi pipa. Es un hombre grande, no gordo. Su carácter es grande. Sus obras siempre son grandes. Su habilidad es grande. Su reputación es grande. Su casa en Varenne es grande. Todo es grande. También le habla cómo Rodin desde ese momento estaba obsesionado con su obra Las puertas del infierno, que a él le fueron comisionadas por un museo que nunca abrió, cuenta Don Santiago. En este capítulo se puede observar cómo Don Santiago aconseja a Carlos Valenti y le dice cómo será su experiencia si va a Francia, ya que cuando él fue no se sintió como él pensaba, porque él sabía el gran sueño que tenía Valenti. Capítulo 10. Retrato de Jaime Sabartes. Los personajes de este capítulo son Émile Zola, Jaime Sabartes, Carlos Mérida, Carlos Valenti, Van Gogh, Pablo Picasso y los hermanos de la Riva. En este capítulo, don Jaime trata de darles una lección a todos los jóvenes futuros artistas, ya que los artistas son reinventores del arte. Es decir, él les explica que las obras que ellos realizarán únicamente las reinventan, ya que en algún lugar del mundo existe esta obra, por lo que los artistas le dan otro significado y otro estilo, pero la base es la misma. La casa ya está hecha, aunque nos olvidemos del constructor. La noche ya está estrellada, los girasoles girando, aunque haya muerto Van Gogh. Y a lo que les da esta pregunta, ¿y es que a nosotros nos es más importante esa construcción, esa obra, que el artista mismo? A lo que los jóvenes no supieron contestar. Sin embargo, Valenti es el único que reflexionó y pensó. ¿Ha encendido una luz en su alma? O quién sabe, pienso asustándome un poco, tal vez la han apagado. El análisis de este capítulo es hacer conciencia de que todos los artistas tienen el poder de reinventar las obras que posiblemente ya existían, pero ellos les dan un toque único, porque también tienen que tener la madurez suficiente para entender que ellos al hacer su arte tocan almas, y en ocasiones no se sabrá el trasfondo de la obra, simplemente sabrán quién la realizó. Capítulo 12. Odette.
Los personajes de este capítulo son Carlos Mérida, Monsieur Van Doggen, Van Gogh y Carlos Valenti. En este capítulo se refleja cómo las autoridades se apropian de las pertenencias después de la muerte de Carlos Valenti. Luego de un año hay objetos que no logran encontrar. Uno de los artículos más importantes que Monsieur quería recuperar era una pipa. Carlos Mérida quiere entender la importancia de la pipa y le pregunta sobre ella, a lo que él responde: 2 dueños, 2 muertos. Hace referencia a que la pipa fue de Van Gogh y luego de Valenti. La pipa estaba olvidada en unos artículos que él tenía y Valenti se interesó en ella, tanto que cuando Mérida se dio cuenta que estaba tan encariñado con esta, no quiso pedírsela. Valenti el único que quiso esa pipa y fue Valenti el que, como Van Gogh, se disparó en el pecho. En este capítulo hace referencia a pequeños momentos y a lo significativo que puede ser un objeto con el paso del tiempo. Mérida recogió la pipa de un basurero sin saber que Van Gogh, quien tenía la apariencia de un vagabundo, sería uno de los pintores más importantes de la humanidad. Capítulo 13. Crepúsculo. En este capítulo, los personajes son Dickens, Vincent, Bonjour, Corot, Rodin, Monet y Klimt. En este capítulo, Valenti nos comparte la manera en la que plantea su muerte. Él decía que anhelar la felicidad de todo el mundo le hacía bien. Él deseaba que todos los artistas como él tuvieran el bienestar que él no tuvo. No puedo imaginarme una vida sin arte, sin lienzos, sin óleos, sin esculturas, sin poder contemplar las obras. Una vida sin arte no es vida. Decidió terminar con su vida. No encontraba la felicidad que creía merecer. Antes de ponerle un final a su vida, registró su bolsillo y su acompañante era un revólver y la pipa. Tomó un lienzo y recordó que hay cuadros en los que no hay nada y sin embargo está todo.